Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal, su rinconcito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo que tanto nos encanta. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo de esos que dejan a uno con la boca abierta, pero de la buena. Porque si creían que lo habían visto todo, pues déjenme decirles que no, que aún hay tela por cortar y de la buena. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y aclamadas, la bellísima Hande Erçel, y de una confesión que ha puesto a temblar a más de uno. Así es, mis amores, hoy el drama y el romance se entrelazan en un solo vídeo. Si son fans de las telenovelas turcas, o simplemente les gusta el buen chisme, este es su lugar. Y bueno, como siempre, antes de meternos de lleno en esta bomba, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y por supuesto, a darle un like a este vídeo si les gusta el contenido. Suscríbanse que aquí los recibimos con los brazos abiertos y con mucho, mucho chismecito. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle candela a este vídeo. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y una declaración que ha resonado en todos los rincones del mundo del espectáculo. Y es que, mis amores, cuando decimos que una confesión ha causado revuelo, no exageramos ni un poquito. Estamos hablando de palabras que han tocado el corazón de muchos y han dejado a otros con el ceño fruncido, pero de una manera que nos encanta. Y todo esto gracias a la increíble Hande, que no deja de sorprendernos. Seguramente ya saben a qué me refiero, ese pequeño detalle que ha estado en boca de todos y que nos ha tenido especulando hasta altas horas de la noche. Así es, vamos a hablar sobre esa declaración, ese mi amor eterno, que ha hecho que la conexión de Hande con Kerem Bürsin vuelva a ser el centro de atención. Y sí, mis amores, aunque haya pasado tiempo desde que los vimos juntos en la pantalla, parece que la llama del amor, o al menos de un sentimiento muy profundo, aún sigue viva. No se me desanimen, que aunque la historia no haya tenido el final de cuento de hadas que algunos esperaban, la realidad es que parece que hay un hilo invisible que une a Hande y a Kerem. Y claro, ustedes saben cómo son los medios, en un segundo ya están haciendo miles de especulaciones. Recordemos un poquito, hace algún tiempo, Hande y Kerem nos enamoraron con su química en la serie Sen Kalkam, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué tiempos aquellos como suspirábamos con sus escenas! Y no solo nos conquistaron en la pantalla, sino que su relación traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por los fanáticos. La historia de amor de Hande y Kerem fue como una telenovela en la vida real, pasiones, sonrisas, miradas cómplices, y una conexión que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como en toda telenovela, hubo giros inesperados. Su relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son lo que parecen, y las historias siempre tienen nuevos capítulos. Y ahora, con esta confesión de mi amor eterno, parece que la historia de Hande y Kerem está lejos de terminar. Esta frase ha resonado con mucha fuerza y ha hecho que todos nos preguntemos, ¿qué significa realmente? ¿Es un simple recuerdo de un amor pasado? ¿Una muestra de cariño hacia un amigo? ¿O es algo más profundo? La verdad, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que ha generado un debate en redes sociales que no ha tenido fin. Y no es para menos, mis amores, porque Hande es una de las actrices más queridas del momento. Su talento, su belleza, su carisma, todo hace que cada palabra que dice se convierta en noticia. Pero más allá de su trayectoria profesional, su vida personal siempre ha sido objeto de interés. Su relación con Kerem, en particular, ha sido seguida con lupa por los medios y los fans. Así que cuando Hande hace una declaración como esta, es lógico que todos estemos expectantes. Ahora bien, muchos fans han interpretado esta confesión como una declaración de amor eterno, una señal de que aún hay una llama encendida entre Hande y Kerem. Otros, sin embargo, creen que se trata de una expresión de cariño hacia alguien con quien compartió una etapa importante de su vida, independientemente de que su relación sentimental haya terminado. Y por supuesto, no faltan aquellos que piensan que todo es una estrategia de marketing para mantener a los actores en el candelero. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Pero seamos sinceros, la realidad es que no importa lo que haya detrás de esta frase, lo que sí es evidente es que Hande y Kerem siguen generando interés y pasión entre el público. Y es que, mis amores, cuando hay química en pantalla y fuera de ella, es muy difícil de olvidar, por mucho que intentemos. Esta confesión de mi amor eterno atraí.
Do a la memoria todos esos momentos que compartieron Ande y Kerem, y que nos enamoraron. Recordamos cómo sus miradas se cruzaban en la serie, cómo sus personajes se amaban con locura y cómo ese sentimiento parecía traspasar la pantalla. A muchos nos encantaba verlos juntos, tanto dentro como fuera del set, y por eso es que este tipo de comentarios nos sacuden, nos traen de vuelta esa nostalgia. Y es que, mis amores, la química entre dos personas es algo muy difícil de fingir. Y cuando esa química se convierte en algo más, es aún más especial. No sabemos si la relación de Ande y Kerem tuvo algún componente predestinado, pero lo que sí sabemos es que vivieron una historia que quedará grabada en nuestros corazones. Ahora bien, la vida sigue y ambos han seguido sus caminos. Ande ha continuado su carrera con mucho éxito, protagonizando nuevas series y películas. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos profesionales. Sin embargo, para muchos fans, esa conexión especial que tuvieron juntos sigue siendo un referente. Y no es para menos, porque ese amor y esa pasión que mostraron juntos dejó huella en todos los que los vimos. Ahora, esta confesión de Ande no hace más que alimentar ese fuego. Y es que, mis amores, en el mundo del espectáculo, las relaciones son como las olas del mar, van y vienen, suben y bajan. Lo que hoy es una historia de amor apasionada, mañana puede ser un recuerdo del pasado. Pero al final, lo que importa es que los sentimientos son reales. Y es por eso que esta confesión de Ande ha causado tanto revuelo, porque ha removido sentimientos que muchos creían olvidados. Y es que aunque a veces queramos borrar el pasado, siempre hay detalles que nos lo recuerdan. Esos pequeños detalles, esas palabras, esas miradas, que nos transportan a momentos especiales. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con la frase «Mi amor eterno» de Ande. Nos ha recordado la historia de amor de ella y Kerem, y nos ha hecho reflexionar sobre cómo el amor puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Y claro, los fans, que son muy rápidos, no han tardado en sacar sus propias conclusiones. Algunos, como dije antes, ven en esta confesión una esperanza de reconciliación. Otros simplemente la interpretan como una muestra de cariño hacia alguien que formó parte importante de su vida. La verdad, mis amores, es que no sabemos qué hay detrás de todo esto, pero lo que sí sabemos es que la historia de Ande y Kerem seguirá siendo objeto de interés y especulación. Y es que, mis amores, el mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados, de rumores, de especulaciones, de amores y desamores. Y por eso es que nos encanta tanto, porque es como una telenovela en la vida real. Y en esta telenovela, los protagonistas son Ande y Kerem. Su historia, desde el principio, ha sido una montaña rusa de emociones. Pasamos de la euforia de su relación, a la tristeza de su ruptura, y ahora, a la intriga de esta confesión. Pero más allá de la historia de amor, lo que hay que destacar es el talento y el profesionalismo de ambos. Ande y Kerem son dos grandes actores que han logrado conquistar al público con su trabajo. Sus personajes en Senkalkam fueron un éxito rotundo, y gracias a esa serie, se convirtieron en estrellas internacionales. Y es que, mis amores, cuando el talento se une con la química, el resultado es explosivo. Y esto es precisamente lo que ocurrió con Ande y Kerem. Por eso, no es de extrañar que sigan generando tanta expectación. Ahora, esta confesión de Ande ha abierto un nuevo capítulo en esta historia, un capítulo que promete ser igual de emocionante que los anteriores. Y es que, mis amores, el amor es un sentimiento muy complejo y a veces difícil de entender. A veces creemos que lo hemos superado, pero luego hay algo que nos recuerda que todavía está ahí. Esa chispa, esa conexión, esa sensación de que hay algo especial. Y esto es precisamente lo que ha generado la frase «Mi amor eterno» de Ande. Ha hecho que nos cuestionemos si realmente el amor se puede olvidar, o si siempre hay una parte de él que permanece en nuestros corazones. Y es que, mis amores, el amor deja huella, marca nuestra vida, nos hace crecer, nos hace sufrir, pero también nos hace felices. Y cuando ese amor es tan intenso y tan público como el de Ande y Kerem, es aún más difícil de olvidar. Ahora bien, no sabemos qué le depara el futuro a Ande y a Kerem. Cada uno tiene su propio camino, sus propios sueños y sus propias metas. Pero lo que sí sabemos es que la historia de amor que vivieron juntos siempre formará parte de sus vidas y de la nuestra. Y ahora, con esta confesión, esa historia se ha reavivado, y todos estamos pendientes de qué ocurrirá después. Y es que, mis amores, a veces las relaciones de pareja son como las estrellas, brillan con fuerza, pero luego pueden apagarse.
Sin embargo, las constelaciones que forman esos momentos vividos, esos recuerdos, permanecen en nuestro firmamento personal. Y la historia de Hande y Kerem es como una constelación que brilla con luz propia. Su amor, su química, sus risas, todo ello ha quedado grabado en nuestra memoria. Y ahora, con esta confesión de Hande, esa constelación ha vuelto a brillar con más fuerza. Y claro, mis amores, como era de esperarse, las redes sociales se han inundado de comentarios, de memes, de especulaciones. Los fans de la pareja han manifestado su emoción, otros se han mostrado incrédulos, pero lo que está claro es que esta confesión no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, mis amores, cuando se trata de una pareja tan querida y mediática como Hande y Kerem, es normal que cada paso que den se convierta en noticia. Ahora, solo nos queda esperar para ver cómo evoluciona esta historia. Si se trata de una reconciliación, de una amistad o simplemente de un recuerdo, solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que Hande y Kerem seguirán siendo dos de los personajes más interesantes del mundo del espectáculo. Y es que, mis amores, el mundo del espectáculo es como un gran teatro, donde cada día se representan diferentes obras. Y en este teatro, Hande y Kerem son dos de los actores principales. Sus vidas, tanto profesionales como personales, son seguidas con atención por millones de personas. Y claro, cuando dos actores tan carismáticos como ellos comparten una historia de amor, es normal que esa historia sea objeto de interés y especulación. Ahora, con esta confesión de Hande, la obra ha añadido un nuevo acto, un acto lleno de intriga y expectación. Y claro, nosotros, como espectadores de esta gran obra, no podemos evitar hacernos preguntas: ¿qué hay detrás de esta confesión? ¿Será una declaración de amor eterno? ¿Un simple recuerdo? ¿O algo más? La verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem seguirá siendo un tema de conversación. Y es que, mis amores, cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte, esa conexión perdura en el tiempo, dejando huella en sus vidas y en la nuestra. Y eso es lo que hace que la historia de Hande y Kerem sea tan especial. Y es que, mis amores, a veces, las palabras tienen un poder increíble. Pueden alegrarnos, entristecernos, ilusionarnos o decepcionarnos. Y en el caso de la confesión de Hande, las palabras han tenido un impacto muy fuerte. La frase "mi amor eterno" ha resonado en el corazón de muchos, despertando sentimientos y emociones que creíamos dormidos. Y es que, mis amores, el amor es una fuerza poderosa, capaz de unir y separar, de dar vida y de quitarla. Y la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Su amor nos hizo soñar, nos hizo creer en los cuentos de hadas, y ahora, su separación nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad del amor. Ahora bien, lo que nos queda claro es que Hande es una mujer muy inteligente y con un gran carisma. Sus palabras, sus actos, todo lo hace con mucha seguridad y confianza. Y es por eso que sus declaraciones siempre generan tanto interés. Y en el caso de esta confesión, no ha sido la excepción. Ha sabido crear expectación, intriga, y ha logrado que todos hablemos de ella y de su relación con Kerem. Y es que, mis amores, Hande es una estrella, y como tal, siempre brilla con luz propia. Y es que, mis amores, después de todo este chisme y tanta especulación, llegamos a la conclusión de que la historia de Hande y Kerem sigue siendo un misterio. Nadie sabe realmente qué hay detrás de la confesión de "mi amor eterno", pero lo que sí sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Nos han hecho soñar, nos han hecho reír, nos han hecho llorar, y ahora, nos han dejado con la intriga de saber qué pasará después. Y es que, mis amores, así es la vida, llena de sorpresas, de giros inesperados, de historias de amor que nos marcan para siempre. Ahora bien, más allá de todo el chisme y la especulación, lo que importa es que Hande y Kerem sigan haciendo lo que les apasiona: actuar, entretener, hacernos soñar. Y es que al final, eso es lo que más nos importa a sus fans, verlos felices y triunfando en sus respectivas carreras. Así que, mis amores, sigamos apoyando a Hande y a Kerem, y sigamos disfrutando de sus trabajos. Y quién sabe, quizás algún día nos den una sorpresa y nos cuenten qué hay detrás de esta confesión de "mi amor eterno". Pero hasta ese momento nosotros seguiremos disfrutando de cada uno de sus proyectos, de cada una de sus noticias, de cada uno de sus chismecitos. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos hablado de Hande Erçel y su impactante confesión, ese "mi amor eterno", que ha dado mucho de qué hablar. Hemos recordado la historia de amor que vivió con Kerem Bürsin, hemos analizado las posibles interpretaciones de esta declaración,
y hemos especulado sobre el futuro de esta historia. Como siempre, mis amores, recuerden que en el mundo del espectáculo las cosas nunca son lo que parecen y que las historias siempre tienen nuevos capítulos. Lo que sí podemos decir es que la historia de Hande y Kerem siempre será un tema de conversación y que su conexión seguirá siendo objeto de interés por parte de sus fans. Así que sigamos disfrutando de sus trabajos, de sus entrevistas y de cada chisme que nos llegue. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con nuevas noticias. Pero por ahora nosotros seguiremos aquí, esperándolos con los brazos abiertos y listos para disfrutar de todo el chisme que nos tengan preparado. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles por todo el apoyo que le brindan a este canal. Cada comentario, cada like, cada suscripción es un empujón para seguir creando contenido para ustedes. Gracias de corazón, mis amores. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a decirme qué les pareció este vídeo, si les sorprendió la confesión de Hande, si creen en una reconciliación con Kerem, o si tienen alguna teoría al respecto. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Y no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, mis amores, que aquí siempre los recibimos con mucho cariño. Y bueno, mis amores, con esto me despido por hoy, pero los espero en el próximo vídeo. Muchísimos besos y abrazos virtuales. Hasta la próxima y que estén muy, muy bien. Los quiero.